vida se había convertido en uno de esos clichés de la música country. Estaba divorciado, sin blanca, desempleado y cabreado con el mundo. 5 años perdidos con una mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida, solo para llegar a casa un día y encontrarla ya hecha la maleta y a punto de irse. Perdí el trabajo un mes después, y en ese momento, pensé que el universo solo intentaba darme una paliza mientras estaba caído. Necesitaba espacio. Nada de amigos bien intencionados que me dijeran que me centrara en mí misma o que buscara el lado positivo. Al diablo con todo eso. No quería el lado positivo, quería silencio. Así que cuando encontré un anuncio de una cabaña aislada en los Apalaches, me pareció la escapada perfecta. No era un paquete de alquiler acogedor con jacuzzi y fogata en airbnb. Simplemente una cabaña básica enclavada en las montañas. La descripción fue breve. Cabaña remota, aislada de la red eléctrica, en los Apalaches. Sin servicios ni electricidad. Para quienes buscan desconectarse por completo. No tenía reseñas y las fotos estaban borrosas, pero se veía precioso. Ni siquiera tenía la ubicación exacta, solo una zona general y un número de contacto. Normalmente, desconfiaría de algo tan vago, pero en ese momento, no me importó. Lo reservé por un mes entero. El dueño del lugar insistió, de forma extraña, en que no podía ir en coche. Dijo que los senderos eran muy fáciles de perder y que el GPS era inútil a tanta profundidad en las montañas. En cambio, me consiguió un guía local para que me llevara. Tenía todo el sentido. Carreteras de montaña, terreno accidentado, el riesgo de perderse. No me pareció tan extraño. Me encontré con el guía en una tienda de barrio destartalada, a 1 hora del pueblo más cercano. Ya me estaba esperando cuando entré, de pie junto a un viejo todoterreno con un remolque enganchado en la parte trasera. Parecía que el tipo llevaba toda la vida viviendo en el bosque. Imagínate a un guardabosques típico que lleva años haciendo su trabajo de más, ese tipo de persona. ¿Eres el inquilino?, preguntó. Asentí, tirando mi mochila al remolque. ¿Es obvio? Él solo gruñó y se subió al todoterreno. Sube. El ascenso fue muy duro. El sendero era apenas más que un sendero de ciervos, lleno de curvas cerradas y desniveles repentinos. Tras 1 hora de sortear rocas y abrirnos paso entre la densa arboleda, llegamos a un claro sin camino. Por aquí caminamos, dijo mientras ya estaba descargando mi equipo. Lo miré fijamente. ¿A qué distancia está la cabaña? Pocas millas. Agarré mi bolso, me ajusté la chaqueta y lo seguí hacia los árboles. La caminata duró otra hora. Y cuanto más avanzábamos, más me daba cuenta de lo remoto que estaba este lugar. Realmente no había nada allí. Solo un bosque sólido que se cernía sobre mí por todos lados. Esperaba oír pájaros, insectos, tal vez un arroyo lejano. Pero en un momento dado, el bosque quedó en silencio. No de una forma normal. No de una forma tranquila, como si dijera wow, qué relajante es la naturaleza. O sea, tranquila. Me di cuenta de que el guía tampoco había hablado en casi media hora. Cuando finalmente vi la cabaña, exhalé. Era justo lo que quería. Pequeña, robusta, una sencilla construcción de 2 plantas con estufa de leña y un arroyo cerca para agua. Solo yo, los árboles y kilómetros de naturaleza intacta. El guía dejó mi equipo en el porche y se ajustó la gorra. «¿Estarás bien?», dijo, rompiendo por fin el silencio. «Siempre y cuando no te alejes demasiado». Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Las primeras noches fueron exactamente lo que necesitaba. Me desperté cuando el sol entraba por la ventana, pasé los días caminando, leyendo y simplemente, existiendo. Por fin no tenía al abogado de mi ex esposa llenándome la bandeja de entrada. La primera vez que me di cuenta de lo profundo que estaba realmente en las montañas fue la segunda noche. Había salido a hacer mis necesidades y me invadió un silencio que no se encuentra en la vida normal. No era solo silencio, era absoluto. En aquel entonces, pensé que así era como funcionaba el bosque. Había leído una vez que los depredadores que se movían por una zona podían causar silencios repentinos. Probablemente era solo un oso de paso, ¿no? Así que me encogí de hombros y me fui a la cama. A la quinta mañana comencé a notar cosas. Al principio no era nada obvio. Solo la sensación de que el paisaje era ligeramente diferente. Los arbustos junto al límite del bosque parecían alterados, como si algo se hubiera movido entre ellos. Probablemente ciervos, pues había muchos en la zona. Pero al acercarme, vi que la tierra estaba revuelta, como si algo hubiera estado cavando o revolviéndose.
Más adelante, encontré arañazos profundos en algunos árboles. Pasé mis dedos por las ranuras, no tenía idea de qué tipo de marcas dejarían las garras de oso, pero pensé que esta debía haber sido grande. Esa fue la primera vez que tuve esa molesta sensación. Esa extraña incomodidad visceral de que algo no andaba bien, incluso aunque mi cerebro intentaba encontrarle una salida lógica. Lo empujé hacia abajo. Osos. Ciervos. Pumas. Esto era la naturaleza. Si me ponía a saltar sobre cada rama rota y cada arbusto perturbado, me iba a volver loco. Así que volví adentro, preparé café y me dije a mí mismo que dejara de ser paranoico. Pero durante el resto del día no pude evitarlo. Para el 12º día, me sentía como en casa en la cabaña. Todavía reinaba un silencio inquietante la mayor parte del tiempo, pero me había convencido de que así era la vida allí. Había estado viviendo de comida enlatada y productos secos, pero aún tenía un buen suministro de verduras, arroz y condimentos. Pensé en darme un capricho y cocinar algo caliente. Una olla grande de estofado. Sabía que cocinar al aire libre era arriesgado en la naturaleza. Incluso con bloqueador de olores, no era infalible. Si un animal lo olía, probablemente lo perdería todo. Pero en ese momento, no me importaba. En el peor de los casos, me quedaría sin comida. Así que encendí el fuego en el brasero rodeado de piedras, preparé mi olla de hierro fundido y le eché todo lo que tenía. Lo dejé hervir a fuego lento, lo cubrí con una tapa gruesa y, para mayor seguridad, lo envolví todo en una lona neutralizadora de olores. Luego entré, me estiré en la cama y me quedé dormido, escuchando el crepitar lejano del fuego. A la mañana siguiente salí y el patio estaba completamente destruido. Al principio, mi cerebro ni siquiera podía procesar lo que estaba viendo. La tierra había sido arrancada en franjas enormes, como si algo la hubiera arañado o empujado. Pedazos de tierra habían sido lanzados en arcos largos y dispersos, como si algo los hubiera rastrillado con extremidades descomunales. Los arbustos cerca del límite del bosque estaban aplastados, hundidos en el suelo. Algunos fueron arrancados por completo, formando montones destrozados con las raíces expuestas. Varios árboles pequeños estaban doblados en ángulos antinaturales y su corteza estaba raspada en algunos lugares. Obviamente, esperaba encontrarlo desaparecido. Quizás la olla se volcó y la comida quedó limpia. En cambio, la olla estaba hecha pedazos, esparcidos por el patio. Había trozos de comida por todas partes. Arroz, zanahorias, patatas, esparcidos en la tierra como si alguien los hubiera lanzado a propósito. Parecía como si alguien hubiera cogido la olla entera y la hubiera estrellado contra el suelo. Una y otra vez. Me quedé allí un buen rato, agarrándome a la barandilla del porche, intentando entenderlo. Un oso se habría comido la comida. Incluso un mapache la habría picoteado. Parecía como si algo se hubiera enojado, como si no hubiera estado buscando comida, sino haciendo un berrinche. Maldije por lo bajo y me pasé una mano por el pelo, sintiendo que la molestia superaba la inquietud. Había sido cuidadosa, y ahora me había comido una comida entera y una buena olla de hierro fundido. Genial, murmuré, agachándome para recoger un poco del desastre. Durante la siguiente hora estuve limpiando, tratando de convencerme de que era solo algún animal actuando de manera extraña. Enterré la comida arruinada en lo profundo del bosque, limpié el jardín lo mejor que pude y me senté en el porche mientras el sol se ponía detrás de las montañas. No tenía miedo exactamente, solo estaba molesto. Todo parecía una broma rara, solo que no había nadie más que yo. Lo que había destrozado mi jardín, tirado mi comida y destrozado mi olla, lo había hecho sin motivo alguno, y ahora me había quedado sin comida ni utensilios de cocina. Me senté en el porche un rato después del anochecer, bebiendo de mi petaca, contemplando la línea de árboles. El aire nocturno era fresco. El bosque se extendía interminablemente en la oscuridad más allá del tenue resplandor de la linterna de la cabaña. Intenté escuchar cualquier cosa. Me reí secamente, negando con la cabeza. Eso pensaba, dije en el silencio, antes de entrar por fin. Cerré las persianas, avivé el fuego y me metí en la cama, todavía con el ligero olor a estofado en mis manos. Y entonces empezó el ruido. Al principio no era muy ruidoso. Solo una leve perturbación, algo presionando la tierra afuera de la cabaña. Un sonido largo y arrastrado. Me quedé completamente quieto, con los ojos fijos en el techo y el corazón acelerándose. Otro paso. Luego otro. No me lo imaginaba, algo caminaba por mi patio. En todas las noches que había pasado aquí, no había oído nada acercarse tanto. El peso de las pisadas era profundo, sólido.
No un pequeño carronero, sino algo grande. Agucé el oído, intentando seguir su movimiento. No era el crujido errático de un animal hambriento. No era husmear en la tierra buscando restos. Simplemente estaba caminando. Tragué saliva, obligándome a mantener la calma. Claro que había vuelto. Lo que sea que destrozó mi jardín anoche probablemente buscaba más comida. Pero esta vez no había nada afuera. Sonreí para mí misma, rodando sobre mi costado y tapando con la manta. La broma es para ti. Cerré los ojos y escuché los pasos que rodeaban la cabaña, ahora más cerca. Un crujido lento y constante de algo enorme presionando el suelo. Luego, durante un largo momento no hubo nada, así que me quedé dormido. Cuando finalmente el sol salió tras las montañas, me moría de ganas de encontrar respuestas. Cogí mis botas, salí y me quedé mirando durante un segundo. Allí, presionadas profundamente en el suelo húmedo, había huellas. Al principio, pensé que eran huellas de pezuñas, quizá de ciervo o alce. Pero al agacharme, sentí un nudo en el estómago. Eran enormes. Y equivocado. El espaciamiento, la distribución del peso, no eran de 4 patas. Lo que sea que dejó esas huellas había estado caminando erguido, bípedo. Pasé mis dedos por el borde de uno, sintiendo la forma en que la tierra se había compactado, imaginando el tamaño de la cosa que podía dejar huellas tan profundas. Mi cabeza zumbaba con estática. No. Eso no tenía sentido. Me puse de pie, observando el patio, siguiendo el rastro con la mirada. Conducía desde la línea de árboles, directo al porche. Y entonces, se detuvieron. Como si lo que los creó simplemente hubiera desaparecido. Esa noche ni siquiera intenté dormir. Ya no quería fingir que esto era normal. Lo que fuera que había estado viniendo a mi cabaña no solo buscaba comida. Me estaba buscando. Así que me quedé despierto. Apagué el fuego temprano, me rocié con bloqueador de olores y me senté en la oscuridad, cuchillo en mano, esperando. Esperando que regrese. 1:43 am. El primer sonido era distante. Un crujido rítmico de pasos pesados presionando la tierra. Apreté el cuchillo con más fuerza, apenas respirando. Había regresado. Los pasos se acercaron al porche y entonces la madera crujió bajo un peso imposible. Algo estaba parado justo afuera. Las tablas del suelo crujieron. Una inhalación lenta y profunda. Estaba respirando. Podía sentir su peso a través de las paredes, una presión en el aire, como si toda la cabina se encogiera a mi alrededor. Había planeado mirar por la ventana, tal vez incluso salir y ver qué era. Pero no estaba tan seguro en ese momento. Porque lo que estuviera en mi porche no era un ciervo, ni un oso, ni nada que perteneciera a este bosque. Sonaba enorme. Me quedé completamente quieto, con todos los músculos tensos y agarrando el cuchillo tan fuerte como podía. Luego, tan repentinamente como había llegado, se fue. El peso se alejó del porche y los pasos se retiraron hacia los árboles. Pero yo sabía, de algún modo, que en realidad no se había ido. Solo estaba esperando el momento adecuado. No dormí. Me quedé sentado allí en la oscuridad, mirando la puerta, sabiendo que no tenía salida de esas montañas hasta que regresara el guía. Debería haber cogido mi mochila, caminar hasta el amanecer y no haber mirado atrás. Pero tenía demasiado miedo de perderme. Así que hice un plan. No intentaría luchar contra ello. No intentaría verlo. Simplemente me escondería. La noche siguiente hice todo lo que pude para borrarme. Me empapé con bloqueador de olores, frotándolo profundamente en mi piel, mi ropa, mi cabello. Apilé muebles frente a la puerta del dormitorio. No es que pensara que ayudaría, pero me hizo sentir más segura. Entonces, agarrando la única arma que tenía, un cuchillo de caza oxidado que había encontrado en la cabaña, me metí en el armario y cerré la puerta. Me senté en la oscuridad, con las rodillas contra el pecho y la respiración lenta y controlada. Y luego, esperé. Esta vez no me hizo esperar mucho. A medianoche lo escuché. Emitió un sonido, como una hiena ahogándose en su propia risa. Luego, un fuerte estallido. La puerta de abajo se hizo añicos hacia adentro y toda la cabina tembló por el impacto. Pasos pesados. Madera astillada. Muebles destrozados. La cosa ya no buscaba con cautela. Estaba destrozando la cabina, rompiendo cosas a su paso. Un sonido de olfateo profundo llenó el aire, inhalando lentamente como un perro tratando de atrapar un olor. Me hundí más profundamente en el armario y apreté más el cuchillo. El olfateo se detuvo. Por un largo momento hubo silencio. Luego, desde afuera del dormitorio, se oyó un crujido fuerte. Estaba en la puerta. Contuve la respiración.
Quería cerrar los ojos, apretarlos fuertemente y fingir que no estaba allí, pero una parte horrible de mí necesitaba verlo. Entonces me moví, apenas un poco, lo suficiente para mirar a través de las rejillas de la puerta del armario. Y fue entonces cuando lo vi. Tuvo que agacharse bajo el marco de la puerta para entrar. Imponente, de unos 2,5 metros de altura. Su cuerpo era una grotesca mezcla de animales, como si lo hubieran cosido a partir de varios cadáveres diferentes. Sus brazos eran largos y terminaban en manos inquietantemente parecidas a las humanas, excepto que los dedos eran dobles. 2 juegos de nudillos, cada uno retorciéndose y crujiendo. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje espeso y enmarañado, a excepción del torso, que estaba extrañamente desnudo. Una piel pálida y llena de cicatrices se estiraba firmemente sobre su caja torácica. Un par de astas se curvaban desde su cráneo, pero no eran simétricas. Una estaba torcida, doblada en ángulos incorrectos, sobresaliendo de forma antinatural. Su mandíbula no coincidía con su cara. La boca era ancha, demasiado abierta, con dientes rellenos que no parecían encajar. Pero no parecía tener ojos. Donde deberían haber estado sus ojos, solo había parches de piel oscura y hundida. Era seguro asumir que era ciego. Pero eso no parecía importar. Olfateó el aire, girando su enorme cabeza con movimientos lentos y espasmódicos, su respiración profunda y desigual. Sabía que había algo allí y estaba enojado. Dio otro paso hacia adelante, desplazando su peso hacia las tablas de madera del piso. El bloqueador de olores estaba funcionando, pero no sabía si sería suficiente. Me quedé quieto y en silencio. No respiré. Por un momento pensé que estaba a salvo. Entonces, se abalanzó. No hacia mí, sino hacia todo lo demás. Rugió, golpeando las paredes con los puños. Un sonido gutural y furioso, la frustración transformaba sus movimientos en una violencia salvaje y espasmódica. Atravesó la habitación, destrozando la cama y tirando la cómoda. Apreté los dientes, intentando no estremecerme. Entonces sus manos aterrizaron en el armario. Mi respiración se entrecortó. El armario se sacudió. Me presioné hacia atrás lo más que pude, sintiendo los ásperos paneles de madera contra mi columna. La cosa volvió a olfatear y gruñó bajo en su garganta. Luego empujó el armario hacia abajo. Me estrellé contra el suelo, enredado en la madera y la tela, y mi cuchillo se me resbaló de los dedos. Por un único y agonizante momento, pensé, esto es todo. Pero mientras yacía allí, congelado, esperando los dientes, las garras y la muerte, lo oí arrastrarse. Y luego se fue. No sé cuánto tiempo estuve allí. Yaciendo entre los escombros, mirando al techo, temblando tan fuerte que pensé que mis costillas iban a romperse. Finalmente, salió el sol. Salí de la cabaña antes de que el sol apareciera por completo en el horizonte. Sin vacilaciones. Sin dudas. No me importaban mis suministros, mi comida o el hecho de que todavía faltaban semanas para que el guía regresara. Simplemente agarré lo que podía llevar. Mi mochila, una linterna, el cuchillo, una botella de agua y corrí. No miré atrás. Si me perdía, que así fuera, era mejor que esperar a que me matara esa cosa. Lo único que sabía era que no podría estar allí cuando cayera la noche nuevamente. Intenté volver sobre mis pasos, siguiendo el mismo camino que el guía me había llevado hacía casi 2 semanas. Pero cuanto más me adentraba en el bosque, más inseguro me sentía. Todo parecía diferente. Los árboles se sentían más densos, más juntos, con sus troncos apretándose a mi alrededor. La luz que se filtraba entre las hojas se sentía más tenue que antes. Intenté concentrarme, intenté hacer coincidir puntos de referencia en mi cabeza. Había pasado por esa formación rocosa al entrar. ¿Ese árbol caído había estado antes a mi izquierda? ¿O a mi derecha? La duda se coló en mi mente como el óxido. El silencio opresivo regresó y recordé el artículo que había leído, sobre cómo todo el bosque se queda en silencio cuando hay un depredador cerca. Quería creer que era un animal. Un oso, un ciervo, un maldito cocodrilo, si es que eso era posible, cualquier cosa excepto lo que yo sabía que realmente era. Me sequé el sudor de la frente y seguí adelante. Por alguna razón, nunca apareció durante el día. Caminé durante horas, el sol subía cada vez más alto en el cielo y mis piernas ardían por el esfuerzo. Pero por más lejos que fui, el sentimiento nunca desapareció. Todavía me seguían. No se le caza de la misma manera que un depredador persigue a su presa. Esto fue diferente. Estaba dejándome cansar, jugando conmigo. Todo lo que vi fueron más árboles. Y detrás de mí, justo al borde de mi audición, ese sonido horrible.
En un momento, forzaba mis piernas hacia adelante, arrastrando mi cuerpo por la espesura del bosque, con los pulmones ardiendo de agotamiento. Al siguiente, el puro instinto de supervivencia se apoderó de mí. Las ramas me azotaban los brazos. Las raíces se aferraban a mis botas. Respiraba con dificultad, el sudor me nublaba la vista, y aún así, la sensación de que me seguían no desapareció. El sol estaba más bajo ahora y los árboles se extendían en sombras alargadas. Y justo cuando pensé que no podía dar un paso más, lo vi. El descanso entre los árboles. Casas. Me tambaleé hacia adelante, mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba viendo. Un pequeño pueblo. Edificios antiguos, tiendas de madera, algunas casas entre ellos. El campanario de una iglesia se alza a lo lejos. No era moderno, no era una hilera de casas con buzones y farolas. Este lugar parecía viejo. Desgastado. Como si hubiera estado allí, intacto, durante décadas. Pero no me importó. No me importaba lo extraño que fuera, no me importaba que no estuviera en ningún mapa que hubiera visto antes. Lo único que me importaba era que era civilización. Lo había logrado, estaba a salvo. El alivio me inundó con tanta fuerza que casi me desplomé. Por primera vez en horas, sentí algo más que puro terror. Yo estaba fuera. Me giré. No debería haberlo hecho. Debería haber seguido caminando, debería haber corrido directamente hacia ese pueblo, gritando pidiendo ayuda. Y fue entonces cuando lo vi. De pie justo más allá de la línea de árboles. Una figura, inmóvil. La última luz del sol se extendía a lo largo del camino de tierra, pintando el cielo en tonos dorados y violeta intenso. Y justo cuando el último rayo de luz del día se hundía tras las montañas, se movió lentamente. Se puso en cuclillas, como si se estuviera preparando para correr. El primer edificio al que llegué parecía una antigua tienda de abarrotes. El letrero de madera sobre la puerta hacía tiempo que se había descolorido, pero no me importaba que fuera. Solo necesitaba encontrar a alguien. Empujé la puerta y la campana de arriba sonó mientras casi me desplomaba dentro. El aire estaba cargado de olor a polvo y madera vieja. La tenue luz de una linterna parpadeaba en las paredes. Había unas cuantas personas dentro. Hombres con viejas chaquetas de trabajo, una mujer detrás del mostrador, un niño sentado en un taburete cerca de la estufa. Todos giraron al mismo tiempo. Sus expresiones eran vacías. No estaban sorprendidos ni alarmados, sino definitivamente curiosos. Jadeé, intentando recuperar el aliento. Sentía la garganta irritada y los pulmones ardían. Debía de parecer un loco, cubierto de sudor y tierra, temblando como si acabara de salir de una tumba. Intenté hablar, pero mi voz se quebró. Necesito ayuda, conseguí decir, agarrándome al marco de la puerta. Hay algo ahí fuera. En el bosque. No dijeron nada. Ni un ¿de qué estás hablando? Ni un más despacio, hijo. Ni un eso suena loco. Solo silencio. Luego, después de una larga pausa, la mujer detrás del mostrador dio un paso adelante. Ella no me preguntó qué había visto. Ella simplemente me miró fijamente a los ojos y preguntó, con calma y cuidado, ¿te siguió?